En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo Nabucodonosor un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí nuevamente reunidos para darle continuidad a la serie Profecías y Revelaciones. Hoy vamos a abarcar el capítulo 2 de Daniel y vamos a encontrar las maravillas de Dios obrando en la vida de cada uno de los seres humanos. No importa su clase social, no importa su condición moral, Dios desea hacer un cambio en la vida de cada uno. Vamos a orar, vamos a dar inicio a esta temática y queremos que te concentres en ella. Queremos que disfrutes de cada una de las enseñanzas de la palabra de Dios. Oremos. Bondadoso Padre, en esta hora deseamos que nos ilumines, Señor, que ilumines nuestras vidas, que tu poderosa palabra entre con gran poder en nuestras vidas y transforme nuestro ser. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Extendemos un saludo a todos ustedes. Son muy queridos para nosotros, muy amados. Saludamos a todos aquellos que desean encontrar la verdad y esta verdad los va a hacer libres. Sin más preámbulo, nos vamos al versículo 1 de Daniel capítulo 2, que es nuestro tema de hoy. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El rey Nabucodonosor era el emperador, el guía, el jefe, el líder del imperio babilónico. Su padre, Nabopolassar, había muerto y ahora Nabucodonosor había subido al trono. Era caprichoso, era ostentoso, era vanaglorioso, impetuoso, altivo, agresivo, valiente. En él confluían todas unas características que le ayudaban para ser el gobernador que era, para ser ese gobernador que necesitaba esa nación. Pero a Nabucodonosor le hacía falta algo, como a todos nosotros nos hace falta. No importa el dinero, no importa la fama, no importan las posesiones. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestra vida siempre estará perturbada, como estaba perturbado Nabucodonosor por ese sueño. ¿Acaso no has tenido tú alguna vez un sueño? ¿Un deseo o un anhelo? Claro que sí. Anhelo de progresar, anhelo de ver a tus hijos o a tus hijas yendo por un camino de triunfos. O tal vez has querido tener un excelente empleo porque tu profesión, porque tu esfuerzo así lo amerita. Pero ¿cuántas veces vemos cómo esos sueños de tener un hogar, de proyectarnos en el tiempo, de crecer como familia, se ven frustrados por la desgracia o por nuestro descuido? Sin duda alguna, Nabucodonosor también tenía un sueño. Él quería saber muchas cosas y Dios estaba dispuesto a revelárselas, así como también está dispuesto a revelarte a ti y a mí sus mejores deseos para nuestra vida. ¿Sabes? Él hizo llamar, versículo 2 dice que hizo llamar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y adivinos de todo el reino. En el primer tema explicamos que Nabucodonosor apoyaba con los dineros del Estado la educación de los jóvenes para su servicio. Jóvenes que debían ser instruidos en todo tipo de artes, en la arquitectura, en las letras, en las matemáticas, en todo tipo de ciencia para ese momento conocido. Pero también era bien cierto que Nabucodonosor y el Estado babilónico exigía una atención de calidad por parte de los miembros de la corte. En este caso, por parte de los miembros de aquellas universidades de Babilonia que habían sido adiestrados y enseñados para el servicio del reino. Sin embargo, cuando él llama a estos hombres, les comenta su preocupación. El versículo 3 dice,
El rey dijo, he tenido un sueño y mi espíritu, perdón, se ha turbado por saber el sueño. Entonces, versículo 4, dice la escritura que los adivinos, magos, astrólogos y encantadores le hablaron en lengua aramea. Era un tipo de lengua especial que manejaba la corte para tocar los temas delicados y que otras personas no se enteraran. Al hablarle a ellos en lengua aramea, lo que trataban era de evitar que los demás cortesanos se dieran cuenta de su incapacidad para revelar lo que el rey pedía. Sin embargo, Nabucodonosor respondió en el versículo 5. El rey respondió y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Versículo 6, y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí honores y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Él estaba claro que no tenían ni idea. Por eso él les promete primero la destrucción, si no le dicen lo que él quiere escuchar, si no recibe respuesta a su pregunta, y bendición si ellos, por el contrario, pueden atinar con lo que el rey está pidiendo. El versículo 7 dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el Señor a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Versículo 8 dice, el rey dijo, yo reconozco ciertamente que vosotros ponéis dilación porque veis que el asunto se me ha ido. Nabucodonosor había tenido un sueño, Dios se lo había puesto en la mente mientras dormía, y ese sueño tenía una interpretación. Nabucodonosor no se acordaba ni del sueño, ni de la interpretación, mucho menos, pero sí sabía que había algo que lo perturbaba y que esos astrólogos, magos y encantadores debían solucionarlo. Ahora bien, noten ustedes que hoy día hay personas que acuden a supuestos individuos que pueden predecir el futuro, pueden leer la mano, pueden leer las cartas, pueden hacer ciertos rituales ocultistas o de magia, de cosas que tienen que ver con hechicerías y brujerías para darle solución a los problemas familiares, sentimentales o laborales o económicos. Las personas que hacen esto ponen su confianza en seres finitos que no tienen la solución. Y puede que el enemigo conteste algunas cosas para mantener a estas personas inmersas en este tipo de conductas. Por ejemplo, personas que se ganan la lotería, se ganan una vez la lotería y siguen allí intentando ganar más y más la lotería. Entendemos nosotros que el trabajo debe ser con el sudor de nuestra frente. Y entendemos nosotros que ese tipo de juegos no están de acuerdo con la palabra de Dios. Otras personas quieren recuperar una relación sentimental y recurren a personas que las inducen a hacer cosas que están fuera del alcance divino, fuera de los parámetros justos. Estas personas no tenían ni idea de lo que Nabucodonosor quería. Y Dios no les iba a revelar a ellos, como tampoco le va a revelar a aquellos que le sirven a Satanás la forma de cómo darle solución a los problemas de los seres humanos aquí en la tierra. La única manera para que nosotros podamos hallarle solución a nuestros problemas, bien sean de salud, o bien sean económicos, o sentimentales, es a través de la poderosa palabra de Dios. Ahora, el rey mandó entonces que mataran a todos los sabios de Babilonia. Pero cuando se va a ejecutar la orden, miren lo que sucede. Versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron
a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea, la orden de matar, la orden de eliminar a los sabios, iba más allá de acabar con los caldeos, magos, astrólogos y encantadores del reino de Babilonia. Satanás había visto que 4 jóvenes israelitas iban a tener gran relevancia en el reino de Babilonia, que estaban escalando rápidamente y que iban a ser una influencia salvífica para el rey de Babilonia. Satanás no podía permitir eso. Él quería destruir a como diera lugar la religión judía. Esa religión que para ese momento era la religión verdadera, que iba a traer como consecuencia de su predicación y de su práctica al Mesías, al ungido de Dios. Ahora bien, el Señor nunca puede ser vencido. Dios no puede ser vencido. Cuando Daniel se enteró de lo ocurrido, del edicto, que era prácticamente inminente la muerte de todos los sabios, y juntamente esos 4 muchachos justos, entonces Daniel hizo lo siguiente. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿De qué manera debemos actuar nosotros siempre ante los problemas? ¿Alocados? ¿Tenemos problemas económicos, de deudas? ¿Inmediatamente vamos a endeudarnos? No. ¿O vamos a recurrir a métodos que son inapropiados delante de los ojos de Dios? No lo debemos hacer. Daniel, dice la palabra de Dios, que Daniel habló sabia y prudentemente. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Sabia y prudentemente. Y la manera sabia es poniendo todo en las manos de Dios. Si ustedes quieren aprender más de sabiduría, pueden leerlo en los primeros capítulos del libro Proverbios. Allí en Proverbios el Señor enseña qué es la sabiduría y que la debemos buscar más que al oro y la plata fina. Ahora dice el versículo 15, habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de tal manera de parte del rey y tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que ocurría. El versículo 16 dice que Daniel entró a la presencia del rey y le pidió tiempo para consultar sobre este problema a Dios. Y el rey se lo otorgó. Cuando nosotros tenemos un problema, no debemos recurrir a los hombres. Debemos recurrir directamente a Dios y Él nos va a dar la solución de ese problema. Tienes que tenerlo en cuenta. Si estás pasando por problemas de dificultades en tu hogar, si estás pasando por problemas de dificultades con tus hijos, si estás pasando por problemas o dificultades con una relación de amistad amorosa, cualquiera sea la problemática de tu vida, si es también de salud, debemos llevar todas esas cargas a Cristo Jesús. Jesús dice claramente, venid a mí los que estáis cansados y los que estáis cargados, que yo os haré descansar. ¿Estamos claros? Entonces tenemos que recurrir al Señor y Él se va a encargar de darle solución a ese problema, a esa situación que nosotros tenemos. Ahora, Daniel se va con sus compañeros y claman por la misericordia de Dios. Claman a Dios intercediendo no solo por ellos, sino por los impíos astrólogos, magos y caldeos. Y quiero dejarles claro a ustedes que Dios tiene misericordia de este mundo pecador, lleno de homosexualidad, lleno de vandalismo, lleno de droga, lleno de todas estas cosas horribles. Tiene misericordia por amor de sus siervos, los que temen y guardan sus mandamientos. Claro está que llegará el momento cuando Dios va a hacer justicia y va a volver por su pueblo. Pero para ese momento tú y yo debemos estar preparados para irnos con el Señor sin temor alguno. Ahora, Daniel recibe respuesta de Dios.
porque Dios le contesta a todo aquel que obra con justicia de su parte. Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora dice aquí en el versículo 20, después de haber recibido la iluminación, después de haber recibido la luz, tanto el sueño que tuvo Nabucodonosor lo tuvo Daniel, como también la interpretación de ese sueño. Daniel dice lo siguiente: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. ¿Y quién es el que da la ciencia? Dios. Los que hemos tenido la maravillosa oportunidad de ir a la universidad, encontramos que en la universidad se enseñan cosas que alejan a los jóvenes de Dios. Para las universidades hoy en día no se puede hablar de Dios. Y si se habla de una manera muy superficial, pues precisamente eso es lo que tiene hoy en día a la juventud tan perdida como la tiene. Podemos ver en las esquinas de nuestros barrios, en los fines de semana, en algunos lugares, conglomerados de jóvenes que no alcanzan ni los 30 años, embriagados, drogados, envueltos en sexo, envueltos en todo tipo de cosas que los está perdiendo. Vemos a los niños también imbuidos en las redes sociales, imbuidos en los juegos de violencia, imbuidos en cualquier tipo de distracciones, menos aprendiendo de Dios. Cuando los seres humanos sacan de la ecuación de las vidas, o sacamos de la ecuación de nuestras vidas a Dios, automáticamente nuestra vida queda sin sentido. Queda desequilibrada nuestra vida. Y es precisamente eso lo que está sucediendo hoy. Esta generación es una generación que no le da gracias a Dios, que no alaba al Señor, que no le da la honra y la gloria al que nos ha dado la vida. Pero Daniel dice aquí, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas. Si tu vida está caminando por camino, por senda de tinieblas, Dios sabe por dónde estás caminando. Si tu vida solo es sexo, si tu vida solo es droga, si tu vida solo es engaño, si tu vida es alcohol, si crees que allí está la felicidad, estás equivocado. Y sabes, cualquier cosa que estés haciendo, Dios está al tanto de todas esas cosas. No para acusarte, porque uno es el que acusa y es Satanás. Dios está allí porque trata de buscar sacarte de ese hueco en el que te encuentras. Amados amigos, Daniel reconocía en Dios su amparo y su fortaleza. Y espero que también sea lo mismo para ti, así como yo también he decidido que Dios es mi amparo y mi fortaleza. Bueno, luego de haber sido revelado el sueño, Daniel se presenta a Arioc y Arioc lo lleva ante el rey. Y me llama mucho la atención que Arioc presenta a Daniel como si él lo hubiera encontrado. Hay personas que siempre quieren sacar partido de las cosas buenas que nos pasan en la vida. Pero bueno, ese Daniel no le dijo, no lo hizo quedar mal. Daniel dijo, bueno, listo, llegamos ante el rey. Y ahora Daniel se presenta ante el rey. Versículo 27. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Le está preguntando directamente a Daniel, pero miren la respuesta de Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino, lo pueden revelar al rey. Daniel era un sabio y él dijo, yo no puedo revelar, ni ninguno de los que están aquí en esta corte lo pueden hacer. El rey se extrañó, entonces, ¿por qué te presentaste? Versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, o sea, en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama,
Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. ¿Quién es el único que puede darnos a nosotros a conocer los pensamientos profundos de nuestro corazón? Dios. En uno de los profetas, Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? Dice, yo Jehová que escudriño los corazones. Es el Señor el que puede escudriñar tu vida. Mira, de pronto has vivido una vida de autosuficiente, siempre has querido llevarle la contraria a las cosas correctas, te has deleitado en llevarle la contraria a Dios, pero puede ser que este es el momento para que abandones esa vida y empieces a andar en los pasos de rectitud delante del Señor. Y ese es mi deseo, que conozcas a través de estas maravillosas historias las verdades bíblicas. Ahora, esto que hemos hablado hasta aquí es toda la parte espiritual, ¿verdad? Es el consejo, es la amonestación, es el deseo de Dios de que encuentres en Él tu apoyo y fortaleza. A partir de este momento voy a entrar a hablar de algo que también es importantísimo y que es el tema de estudio nuestro. Porque de pronto tú dices, no, bueno, yo no sé mucho de historia, yo no sé mucho de estas cosas, pero la Biblia es un libro completo, matemático por excelencia, histórico por excelencia, si hablamos de psicología por excelencia, filosofía por excelencia, es el libro de los libros. Dice aquí, versículo 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Yo me imagino a Nabucodonosor cuando Daniel le empezó a hablar del sueño. Nabucodonosor, ¿sabes? Cuando a ti se te olvida un sueño y te vuelve, ¡pum! Oye, ya empiezas tú a seguir la secuencia del sueño. Y Nabucodonosor, me imagino que se sorprendió. Exacto, era una estatua. Y empieza la mente a desentacar el sueño. Pero es Dios el que está abriendo el sentido para que pueda recordar las cosas. La cabeza de esa imagen era de oro fino. Oye, sí, ahora recuerdo, era una imagen grandísima que se elevaba y la cabeza era de oro. Ahora, ¿por qué el Señor le permite a Nabucodonosor tener este sueño? Y hay que entender muchas cosas. Miren, hay personas, voy a hacer un comentario parentético. Hay personas que adoran imágenes, ¿verdad? Adoran a la Virgencita, adoran a San Pedro, a San Juan, bueno, a muchos santos. Y esas personas son muy devotas. Creen que en esos ídolos, que esas estatuas que remembran o recuerdan a esos antiguos de la Biblia, van a poder contestarle y darle solución a sus problemas. ¿Verdad? O sea, eso es una perdedera de tiempo con todo respeto. ¿Por qué? Porque yo cómo le voy a pedir al portero que de una institución que me dé empleo. No puede ser. El portero no me va a dar el empleo. O pedirle al secretario que me den empleo. No. Bueno, de hecho hay que pasar todo ese conducto. Pero con Dios es diferente. Dios no necesita que tú hables con ningún otro, sino directamente con Él. Dios te provee todas las cosas de manera directa. Lo dijimos al inicio. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. No dice que yo mandaré a X, que yo mandaré a Y. No, Él dice yo, o sea, Él mismo, personalmente nos hará descansar. En el Salmo 115 dice todo sobre los ídolos. Bueno, debemos entender que los ídolos no están vivos. Debemos entender que los ídolos, que las imágenes no pueden darle solución a nuestros problemas. Cierro paréntesis. Nabucodonosor había crecido en un país, en una nación idólatra, y para él era común ver ídolos. Istar, Marduk
Y todo ese abanico de dioses falsos para él era lo común. Así que una de las mejores maneras para que Dios se le revelara a él era con algo que él conocía, pero que también Dios daba una enseñanza a Nabucodonosor. Cuando él vio la imagen, la estatua, seguramente de algún dios de Babilonia que él conocía, dice, la cabeza era de oro fino. Por ese mecanismo Dios le estaba enseñando a Nabucodonosor el futuro de la historia del mundo. Sus pechos y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Estamos dándonos cuenta nosotros ahora que Dios ha desmenuzado con una piedra que es cortada no con mano a esta estatua. Y dice el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano que se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hasta ahí le está contando el sueño, ¿verdad? Le está contando solamente el sueño, hasta ese momento. Ahora Daniel le va a dar la interpretación al sueño, porque Dios pone el problema, pero también da la solución. Y si tienes un problema, ponlo en las manos de Dios y el Señor le va a dar la justa solución. Ahora dice, este es el sueño, también la interpretación le diremos en presencia al rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, le dice él a Nabucodonosor. Y hasta este punto quiero aclarar algo. Cuando la escritura habla de reino o rey, puede estar refiriéndose no solamente a un individuo, sino a todo el imperio como tal, tanto en su extensión como en su duración en el tiempo. ¿Entendemos eso? Muy bien. Dice, tú, versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, el imperio babilónico era la cabeza de oro de esa estatua. Entonces estamos viendo que Dios le revela a Daniel el sueño y Nabucodonosor ahora, según la palabra de Dios, es la cabeza de oro de esa gran estatua. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Sigue diciendo, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Es para que nos demos cuenta que no solamente era Nabucodonosor, sino que iba a dominar, o que eso implicaba todo el reino en el tiempo y en el espacio. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste del hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil o frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora miren lo importante de esto. Y en los días
de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y destruirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Maravilloso, ¿verdad? Dios va a instituir un reino al final del tiempo que va a permanecer para siempre. Ahora, yo me tomé la tarea, y usted también puede hacer la tarea. Usted puede buscar en internet imperios que han dominado el mundo. Entonces, bueno, te puede aparecer el imperio chino, el imperio griego, los hititas, en fin. Pero los verdaderos imperios que afectaron al pueblo de Dios, que afectaron al pueblo de Israel. Porque el centro de la profecía, el centro de la Biblia es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús iba a nacer en el pueblo de Israel, no en otro pueblo. Ahora, dice aquí lo que he encontrado y que usted puede encontrar también. Dijimos que el imperio, la cabeza de oro era ¿qué? Babilonia. Si, en los siguientes temas que vamos a estar analizando de Daniel, por allá en el capítulo 7, vamos a volver a encontrar los mismos reinos, pero ahora no representados con metales, sino con animales. Ahora bien, le voy adelantando. Yo no sé si puedan ustedes apreciar, bueno, ahí está una imagen que yo bajé con mi celular. Y quiero aclararles que Babilonia empezó a gobernar en el año 605 antes de Cristo hasta el año 539. El año 605 antes de Cristo, en el capítulo 1 de Daniel, equivale al año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Y se proyectó en el tiempo hasta el año 539 antes de Cristo. Recuerden que los años se van contando hacia atrás en una escala de tiempo. Antes de Cristo se cuentan los años al revés, hacia atrás. Entonces, Babilonia va del 605 antes de Cristo al 539 antes de Cristo. En ese momento estaríamos en Daniel capítulo 5, donde Belsasar está haciendo una fiesta grandísima, ¿verdad? Y invita a todos y toma los vasos que trajo su padre Nabucodonosor en tiempo pasado del templo de Jerusalén, y junto a 1000 de sus invitados, incluidos concubinas, incluidos paganos, todos paganos, tomaron los vasos sagrados y se sirvieron vino y se emborracharon allí en el palacio. Y ese mismo día, en otoño del año 539 a.C., Ciro el Grande, nieto de Astiages, el Medo, llegó, invadió Babilonia y la tomó. En ese año, en el 539, cayó Babilonia y el imperio babilónico dejó de existir. La cabeza de oro pasó, pero ahora vienen desde aquí los pechos, los brazos, hasta la parte del vientre de plata. Y noten ustedes que son dos brazos, uno derecho, claro que sí, uno izquierdo, y en este caso el derecho era el más fuerte. En este caso era el izquierdo era el más fuerte, en este caso era Media, pero Persia logró dominar más que Media y terminaron los persas dominando. El imperio se llamaba Medo-Persa, pero al fin del tiempo se llamó el imperio persa. Y el imperio persa gobernó desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Miren cómo vamos descendiendo. Luego se estaba gestando un imperio, y es el imperio griego, con su mayor rey, con el más prominente, el gran Alejandro. Alejandro el Grande. Y Alejandro en el año 331, en la última de 4 guerras contra los persas, triunfó en la Gaugamela en el año 331, y ese reino se proyectó hasta el año 168 antes de Cristo, cuando cae el último bastión de los que quedaba del imperio macedonio. Aunque Alejandro no dejó sucesor, sus 4 generales
Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo se repartieron el imperio macedonio, que abarcaba parte de Europa, parte del norte de África y parte de la India. Estos cuatro generales, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, empezaron a guerrear entre ellos. Fueron eliminados dos de ellos y solo quedaron Seleuco o los Seleucidas y los Ptolomeos. Los Ptolomeos en el norte de África, llamado el rey del sur o reino del sur, y los Seleucidas en el norte, parte de Grecia y la Palestina, llamado el rey del norte. ¿Cuándo caen estos imperios? Cuando surge el siguiente imperio. Después de muchas guerras, los romanos quedaron dominando y en el año 168 a.C. sube el imperio romano. Ahora, si notamos, la cabeza de oro Babilonia va del año 605 al 539 a.C. Medo-Persia, plata, la siguiente parte, usted puede leer en Daniel capítulo 2, que va del 539 a.C. al 331 a.C. Ese es Medo-Persia. Luego viene Grecia, del 331 a.C. al 168 a.C. Luego viene Roma, que va del año 168 a.C. hasta el año 476, después de Cristo. Miren todo lo que abarcó Roma. O sea que Cristo nació y según la profecía, Jesús debía nacer bajo las directrices del imperio romano. Y fíjense ustedes que Jesús murió por la orden de Poncio Pilatos, gobernador de Judea, era gobernador impuesto por Roma, quien gobernaba, ¿verdad? La voz del emperador se reflejaba en sus gobernantes. Por tanto, la orden que dio Poncio Pilatos, fue una orden como si lo hubiera dado el mismo César, de matar a Cristo Jesús. Ahora, luego Roma, que cae en el año 476 por el accionar de tribus bárbaras, en especial 10 tribus, estas tribus colapsaron el imperio romano y después de las piernas de hierro que representa Roma, que va del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo, estas tribus bárbaras colapsaron el imperio con ataques por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Y fragmentan el imperio. Y dan origen a lo que nosotros conocemos hoy como la Europa. Ahora, ¿cuáles eran esas tribus? Y que esto lo vamos a ampliar mucho más. Esas tribus bárbaras fueron los ostrogodos, los visigodos, los érulos, los vándalos, los suevos, los alamani, los francos, en fin, los burgundios, los sajones. Todas estas tribus colapsaron el imperio y dieron origen a Europa. Por ejemplo, los sajones o los anglosajones formaron Sajonia, que hoy es conocida como Inglaterra. Los visigodos dieron origen a lo que hoy conocemos, bueno, los francos dieron origen a Francia, los alamanes a Alemania, y así las diferentes tribus bárbaras dieron origen a las naciones europeas que hoy conocemos. Esa es la parte de los pies. Pero también simboliza a 10 reinos que van a gobernar junto con la iglesia que representa el barro, porque el barro está representado en la iglesia, representa la iglesia, y el barro con el hierro no se puede mezclar. Y hoy por hoy la iglesia quiere gobernar juntamente con el Estado, y aunque le van a dar poder para gobernar por una hora, en ese momento, una hora quiere decir poco tiempo, en ese momento, como dice la Biblia, la estatua va a golpear en sus pies, la piedra va a golpear la estatua en sus pies y la va a demoler, la va a volver añicos. Y toda la historia del mundo que estaba representado en esa estatua va a desaparecer. Pero la roca que fue cortada de un monte no con mano, que es el monte de Sión, de donde viene Cristo Jesús,
con el Padre y los santos ángeles a buscar a su pueblo, en el futuro el gobierno de Dios va a llenar la tierra. El gobierno de Dios está representado por esa roca, la roca de la eternidad de Cristo Jesús. Y su reino es un reino que no será quitado ni mudado jamás. Noten ustedes que Dios no utilizó ni el oro, ni la plata, ni el bronce, ni el hierro, ni el barro para representar su reino. Dios no es ostentoso, siendo dueño de todo. Sí, Él utilizó la figura de una roca humilde, pero todopoderosa, para mostrar que Él va a gobernar por los siglos de los siglos. Y Él quiere que tú y yo estemos montados en esa roca. Si no, pregúntale al Salmo 40. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del lodo cenagoso, que es el pecado, de la fosa de inmundicia. Me sacó de ese foso y asentó mis pies sobre la peña, sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y puso en mi boca cántico nuevo. Ya no debe ser vallenato, ya no debe ser merengue, ya no debe ser reggaetón, ya no debe ser balada, ya no debe ser ninguna de esas músicas. Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y confiarán y creerán y temerán en el Señor. Ha sido un gusto estar contigo en esta hora y espero que esta enseñanza sea de gran alivio para tu vida, como lo ha sido para la mía. Espero que sigas creciendo, creyendo y confiando en Dios. No importa si no entiendes tanto de historia, la Biblia te va a enseñar. La Biblia comprueba la historia. La Biblia comprueba todas las cosas. Y viceversa, la historia comprueba a la Biblia, porque es la palabra de Dios. Deseo para ti un excelente día, o una excelente noche, o una excelente tarde. Deseo para ti bendiciones en adelante y que tengas la oportunidad de entregar tu vida a Cristo Jesús. Es mi mayor deseo, es mi mayor deseo que puedas encontrar en Cristo Jesús tu mejor amigo. Dios te bendiga y nos encontramos en la tercera parte de este hermoso tema de esta serie, Profecías y Revelaciones. Tu amigo de siempre, el profe Carlos Llanos. Muchas bendiciones.